Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramírez Matías, soy profesor universitario en Ciencias de la Administración, licenciado. Bueno, conmigo van a dar el curso de formación profesional, Administración y Gestión de Micros Emprendimientos y Pymes. Quiero desearle muchos éxitos en este camino a recorrer en la formación de este curso hermoso que le va a brindar a ustedes muchas herramientas muy importante para que ustedes puedan desenvolverse dentro del mercado laboral. Vamos a trabajar el módulo uno clase uno. En el módulo uno clase uno se va a trabajar sobre las organizaciones, sus características, su clasificación y sobre el ente contable. ¿Qué son las organizaciones? Las organizaciones o la organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles, ya sea materiales, humanos, financieros, tecnológicos, ¿sí? Todo lo que forma parte de una estructura organizacional. Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para este propósito. El propósito de poder alcanzar aquellos objetivos y aquellas metas que van a estar establecidas dentro de lo que es una planificación organizacional. Según Hidalberto Chiavenato, que es el autor de las organizaciones, dice que es un sistema de actividades o fuerza conscientemente que están coordinados entre dos o más personas que forman un conjunto de grupo de personas. Esto es lo que nosotros llamamos sistema de organizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son organizaciones sociales, porque están inmersas en la sociedad y están para poder cumplir un objetivo o alcanzar una meta en sí. ¿Cuáles son las características de las organizaciones? Según los autores, las características de las organizaciones pueden ser varias, pero en este caso Hidalberto Chiavenato establece las características de las organizaciones que pueden ser del personal, ¿sí? Que va a estar formado por dos o más personas o miembros que trabajan dentro de una organización y que van a coordinar el cumplimiento de un objetivo, ¿sí? O una meta y que comprende todos los actos de los recursos humanos, como los empleados y los colaboradores. Después tenemos lo que es la estructura jerárquica, que puede definirse de manera vertical con un equipo directivo al mando que toma las decisiones. Las decisiones se pueden tomar ante una oportunidad o ante una amenaza. Después tenemos lo que es la misión y la visión. Cuando hablamos de misión hacemos referencia a la razón de ser de la empresa, a qué se dedica la empresa, o sea, si tenemos una pyme o un emprendimiento, por ejemplo, de panificaciones, si es una misión, podemos decir que la misión podría ser, somos una organización dedicada a la producción y comercialización de panificados artesanales, por ejemplo. Cuando hablamos de la visión, hacemos referencia a cómo se ve en un escenario futuro, es decir, podemos decir cómo se encontraría la organización en un futuro. Por ejemplo, ser líderes, ¿sí? Dentro de lo que es panificados artesanales en el mercado regional. Otras características de las organizaciones tenemos lo que es la cultura organizacional, la actividad o el rubro, ¿sí? Después tenemos lo que es el ámbito geográfico y la personalidad jurídica. Cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional, podemos decir que es el sistema de normas y comportamientos propios que se le da la identidad a una organización. La cultura organizacional puede ser fuerte o débil, ¿sí? Todo depende de cómo se establezca este tipo de estructura, de cultura dentro de la organización y a qué se dedica la empresa. La actividad o rubro, ¿sí? Esto tiene que ver con la actividad propiamente dicha de la organización, por ejemplo, ofrecer productos o también brindar servicios. El ámbito geográfico hace referencia a la ubicación geográfica, donde está ubicada la organización. Es decir, puede ser en un local, local, puede ser nacional, puede ser internacional, multinacional o lo que fuera necesario dentro de la jurisdicción en donde está ubicada la organización. Cuando hablamos de la personalidad jurídica, determina si se trata de una asociación civil, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad de hecho, o sea, el tipo de organización que se puede formar dentro de esta organización. Ahora vamos a compartir un pequeño video para que ustedes puedan observar.
Constantemente nos estamos enfrentando y relacionando con organizaciones, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué es realmente una organización. Una organización puede definirse bajo tres características básicas. Primero, nos enfocaremos en dos de ellas. Una organización es un conjunto de personas que tienen un fin común. Hasta aquí entendemos que si no existen personas, no existirá una organización. Además, esas personas deben concordar con sus objetivos. Imaginemos por un momento a 5 individuos haciendo fila para tomar el bus. ¿Pueden estos 5 individuos ser considerados una organización? La respuesta es no. Pero si analizamos las características que hasta ahora hemos mencionado, encontraremos que los 5 individuos son un conjunto de personas y que tomar el bus es un fin común, lo que nos deja en un dilema. Por esa razón, es tan importante la tercera característica. En una organización, ese conjunto de personas debe cooperar para alcanzar sus objetivos comunes. Dicho de otra manera, deben trabajar en equipo. Con esta característica, se hace más evidente que estos 5 individuos esperando tomar el bus no puedan ser una organización. Seguramente, no todos se dirigen al mismo lugar y a ninguno de ellos ha de interesarles si los demás llegan a su destino. En una organización debe existir interés sobre lo que hacen mis compañeros, dado que, en alguna medida, su trabajo puede afectar mi trabajo. Por eso, todas las personas que integran una organización deben cooperar, ayudarse y trabajar conjuntamente para ir en el mismo sentido, hacia el mismo objetivo. Sin duda, en ese momento ya habrás pensado en otras características y elementos que pueden definir con mayor detalle el concepto de organización, como por ejemplo, en una organización se deben desarrollar actividades, y claro, esas actividades son las que permiten que cada integrante de la organización pueda aportarle al logro de los objetivos. En las organizaciones se utilizan recursos, los cuales facilitan el desarrollo de las actividades. Debe existir un orden y una estructura definida, que podemos evidenciar, por ejemplo, en las normas, políticas, jerarquías y niveles de autoridad de la organización. Sus elementos están estrechamente relacionados entre sí. Cualquier cosa que suceda en el entorno organizacional, por pequeña que parezca, puede afectar actividades, procesos o áreas completas. Por ejemplo, si al proceso de compra se le olvida adquirir la materia prima, significaría una disminución en la producción, lo que también causaría un detrimento en los ingresos de la organización. Las organizaciones son complejas, fenómeno causado específicamente por las personas, debido a que no todas piensan igual, no todas se comportan de manera semejante, ni satisfacen sus necesidades de la misma manera. Estas tres últimas características afianzan una teoría tratada por diferentes especialistas denominada la organización como sistema. Ahora tendrás más conciencia cada vez que te dirijas a la organización de la que haces parte, pues entenderás que debes cooperar con todos tus compañeros de cualquier área o de cualquier proceso para aportar favorablemente al logro de los objetivos organizacionales. Bueno, en este video se pudo observar brevemente la explicación de qué son las organizaciones, cuáles son los recursos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar y cómo se debe interrelacionar, ¿no es cierto?, todos los departamentos que están dentro de una organización y cómo se tienen que trabajar en conjunto. Es muy importante el trabajo en equipo de las organizaciones. Dentro de la clasificación de organizaciones hay tres tipos principales de organizaciones según su finalidad. Tenemos las organizaciones lucrativas, que son todas aquellas que tienen como fin obtener un dinero desde lo que se invirtió, o sea, obtener ganancias. En este caso, por ejemplo, tenemos las corporaciones de capitales privados, los grupos de empresas, o sea, los holdings, que están en nombre de inglés, las asociaciones, las sociedades anónimas o las cooperativas, entre otros.
Después tenemos las organizaciones sin ánimo de lucro, que son aquellas organizaciones que no perciben fines lucrativos, ¿sí? Son aquellas instituciones que existen para brindar un servicio particular a la comunidad y reciben aporte de socios y de donaciones. Si bien estas organizaciones pueden recaudar dinero, esto no puede ser distribuido como ganancia entre los propietarios de la organización, ¿sí? Como por ejemplo tenemos las organizaciones no gubernamentales, las ONG, entre las fundaciones y otras. Y por último tenemos las organizaciones estatales, que estos son organismos públicos que existen para implementar la gestión administrativa de una nación, por ejemplo los ministerios, la secretaría y los entes recaudadores, siempre que formen parte de una jurisdicción en específica. Cuando hablamos del ente contable, pasando de lo que son las organizaciones, vamos a hablar de los entes contables. ¿Qué significa el ente contable? Que es el sujeto de la contabilidad que va a estar inmersa dentro de una organización y que es muy importante a la hora de formar una organización en sí. El concepto de ente puede referirse a una persona individual, o sea, una persona humana, o también una persona colectiva como una organización, pero puede estar atravesada a través de una sociedad o un grupo que legalmente está consolidado dentro de lo que es una persona jurídica. El ente contable también va a adquirir derecho y contraer obligaciones. Decimos entonces que ente o persona es todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ente puede estar clasificado en lo que es personas físicas y personas jurídicas. Las organizaciones son entes de personas jurídicas, por eso hablamos del ente contable. Lo que va a hacer el ente contable va a determinar el perímetro del sistema contable, de su estructura, ¿sí? De cómo se van a manejar o cómo se van a medir los resultados que se van obteniendo a lo largo de un proceso económico dentro de una organización. La determinación parte siempre del proceso de la planificación del ente contable, es decir que va a haber una fase operativa que va a estar determinado dentro de su planificación y a través de ello lo que se hace es determinar cuáles son los resultados que se van obteniendo a lo largo de ese proceso económico que la organización va atravesando. Las características de un ente contable, como su clasificación, siempre van a estar determinados por un mismo patrón de medida. Es decir, que tiene que ser una unidad de socioeconómico, tiene que ser una organización que esté estructurada para el cumplimiento de su objeto social, o sea, que se dedica, tiene que pertenecer a la nación, ¿sí? Porque tiene que ser jurisdiccional. También dice que todo ente con personalidad jurídica debe tener un presupuesto propio y debe formar las recaudaciones necesarias para poder rendir en cuenta o las cuentas de lo que tiene en ese proceso económico. También dice que una de las características del ente contable es que son organismos desconcentrados, donde las empresas participan de manera estatal del 100%, o sea que va a haber una relación directa con el Estado y que pueden tener subvenciones o ayuda del Estado, y que establece el presupuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza siempre del patrimonio individual de los que forman parte de la organización. Es decir, que si somos un grupo de 5 personas que formamos un emprendimiento o formamos una pyme, debemos tener diferenciado de lo que es nuestro patrimonio personal a lo que es el patrimonio de la organización en sí. Bueno, como conclusión de este curso, entonces podemos decir que las organizaciones son un sistema social que están formados por grupos de personas que se unen para trabajar bajo un determinado fin, con el alcance de ciertos objetivos y metas y con la utilización de todos los recursos necesarios que se necesitan para llevar a cabo el cumplimiento de estos objetivos. Es decir, que las organizaciones van a tener sus características específicas, van a tener su clasificación, si son organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿sí? Y después van a tener que estar caracterizados y determinados por un ente contable. Bueno, quiero darle las gracias por participar en este curso. Estoy a disposición las veces que sea necesaria para lo que me quieren preguntar. Tienen el Classroom como medio de comunicación con el docente y así también tienen el número telefónico del equipo SEA, que es el Instituto de Formación Profesional. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase, si Dios quiere.